Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ella sembradura y nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ella yo por siempre confiaré. Amén. Vamos a cantar otro. No sé si alguien tiene uno que le gustaría entonar o Majestad, el número. No me sé el número. Si me busca el número y en el siguiente lo podemos cantar. 157. 757. 157. 157. Gracias. Gloria a su majestad, dada a Cristo, Sí. gloria regia, honra y honor. Majestad, y autoridad real, sobre el Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Amén. Vamos a cantar el 302. Grato es contar la historia. Oh, ¿ya están listos? Ok. Vamos a dejarlo para en otra ocasión. Cuando el himno número 55, 22. Cuando escuchemos las notas, vamos a ponernos de pie para plataforma. Ponemos de pie, por favor. Listo. Ok. En su santo templo, están sus
Amado Dios que estás en el cielo, alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, oh Padre, por este lindo día. Te damos las gracias porque nos tienes acá en tu casa de adoración. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las personas que se ha hecho acá presente. También los que se encuentran en los hogares, Señor, mirando esta transmisión. Sea en cada uno de nuestros corazones, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame en este lugar, oh Dios. Que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, Padre. Lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les doy una cordial bienvenida a todos, que el Señor los pueda bendecir en esta mañana. También les doy la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan y también a los que nos ven a través de las plataformas, que el Señor los pueda bendecir. Y así mismo vamos a escuchar el himno 368, Padre amado. Puestos de pie, por favor. Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en la epístola de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Efesios 1, 4 y 5. La palabra del Señor dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En estas palabras vamos a poner las rodillas para tener la palabra de oración. Señor Padre bendito, gracias le damos por estar un sábado más aquí en su templo, Señor. Pidiéndole, Señor, por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestras iniquidades, Señor, que usted pueda perdonarnos, Señor.
podamos este día ser llenos con su Espíritu. Señor, derrame una bendición sobre el predicador de esta mañana. Ponga en su boca palabras que nos lleguen al corazón, Señor. Quédese con cada uno de nosotros y a los que no pudieron venir esta mañana, que usted los pueda bendecir. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ver, probar y ver. ¿Dónde está el probar y ver? ¿Dónde tenemos el probar y ver? ¿Sí? ¿Probar y ver? ¿Dónde tenemos el probar y ver? Hermano, ¿está bien? ¿El probar y ver dónde está? Ah, ok. Thank you. Probar y ver. Historia de hoy. Principios no negociables. Miriam, Presente. Miriam, ¿tú eres la alumna que falta a todas las clases los viernes? Entiendo. Amiga, después necesito hablar contigo. Bueno, está bien. Mira, en la clase del viernes pasado, el profesor dijo que aunque tengas excelentes notas, si aún faltas demasiado, vas a repetir. ¿Y notaste su tono de voz sarcástico cuando te llamó? Miriam, tú tienes las mejores notas de la clase. No es posible que te haga repetir el curso. Aprovecha que él sigue aquí y ve a hablar con él. Profesor, le traje una carta que explica por qué no vengo a clases los viernes. Para mí el viernes en la noche ya es sábado. Y el sábado es sagrado según el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Me he esforzado mucho para poder tener buenas notas. Y su clase es muy importante para mí. Puedo incluso hacer un trabajo extra para compensar mis inasistencias los viernes. Sabes, Miriam, lo siento mucho por tus creencias. Mira todos los problemas que te van a causar. ¿Por qué no le pides permiso a tu pastor? Porque si él no te autoriza, vas a reprobar. En verdad, esto no es algo que dependa de mi pastor. Es un tema entre Dios y yo. Se trata de mi fe y los principios de la palabra de Dios. Pero si tengo que reprobar su asignatura, que así sea. Infelizmente tendré que reprobar. Gracias, profesor. Buenas tardes. Como quieras. Terminé aquel periodo con muchas inasistencias y notas bajas, porque el profesor hacía 4 pruebas por semestre y 3 de ellas eran siempre los días viernes. Profesor, en la única prueba que hice en su asignatura, este semestre obtuve la nota máxima. Por favor, profesor, ayúdeme. Si es posible, le pido que no programe pruebas los días viernes este semestre, porque si no, además de estar en riesgo de reprobar por causa de mis inasistencias, mis notas serán afectadas. ¿Hay algo que usted pueda hacer por mí? Bueno, voy a pensar. El profesor no cambió de opinión y programó las pruebas los días viernes. Pero algo inesperado pasó. En el día de la primera prueba hubo huelga de transporte público y muchos alumnos no pudieron llegar a la universidad. Entonces, la prueba se reprogramó para otro día de la semana. La segunda prueba también fue postergada, ya que muchos alumnos faltaron a clases para ir a un partido de fútbol. La tercera prueba tampoco pudo realizarse, ya que ese jueves era feriado y la municipalidad decretó el viernes como feriado también, para extender el fin de semana. Entonces, pude hacer todas las pruebas y en todas ellas obtuve la nota máxima. Sin embargo, acumulé muchas inasistencias los días viernes y solo por eso reprobaría aquella asignatura. Miriam, te llamé para comunicarte una decisión de la coordinación. Supe que elevaste una solicitud para compensar las inasistencias a mis clases. Y como ya tienes créditos en cursos superiores y por ser una excelente alumna,
entre las mejores de la clase. La coordinación decidió justificar todas tus inasistencias. Por lo tanto, aprobaste el curso. Te felicito. Hoy, muchos años después de mi graduación, puedo asegurar que valió la pena haber sido fiel a mi Señor, no solamente con respecto a guardar el sábado, sino también respecto a todos los principios que han regido mi vida. El día de mi graduación tuve el privilegio de recibir un abrazo de felicitaciones de aquel mismo profesor. Si tú también enfrentas desafíos, jamás comprometas tu fidelidad a Dios por ningún tipo de ventaja. Confía plenamente en la voluntad de aquel que todo lo sabe. Tu obediencia y confianza serán recompensadas. Probad y ved. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Invito al diácono y a la diaconisa que se pongan de pie y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta linda mañana te entregamos lo que te pertenece, Padre. Todo es tuyo, pero tú también, Señor, nos das una parte de eso. Y así también nosotros te devolvemos la parte que tú nos pides. Bendícelo, Señor, bendice a aquellos que no tienen trabajo, Señor, que usted les pueda proveer uno. También a ti, Señor, a aquellos que quedaron con algo en su bolsillo, Señor, que usted los pueda ayudar también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. So
Buenos días. ¿Cómo están? Voy a hacer una pregunta antes de comenzar la historia esta mañana. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen pereza? A ver, los adultos también, ¿cuántos a veces les da pereza? Sean sinceros. A mí especialmente me da pereza los lunes en la mañana cuando hay que ir a trabajar. Me da pereza ir a la escuela. Todos los días hay que levantarse temprano, ¿verdad? ¿Tienen sueño? Me da sueño, da pereza, ¿verdad? Pues les voy a decir que la pereza no es nada buena. Y en la Biblia, Dios nos habla, nos insta a admirar a un animalito y aprender de ese animalito, que es sabio. Ustedes pueden imaginarse que un animalito nos va a enseñar a nosotros a ser sabios. Pero si ustedes son súper inteligentes, ustedes hablan 2 idiomas, ¿verdad? Inglés y español, come on. Ustedes saben inglés y español. Unos niñitos de su edad que sepan 2 idiomas. ¿Cuántos niños afuera hay que no saben 2 idiomas? Más de 2 idiomas. Ustedes son muy inteligentes. Yo sé que son muy inteligentes. Pero la Biblia nos dice en Proverbios, lo voy a buscar aquí, lo tengo. En Proverbios, capítulo 6 y versículo 6, nos dice Dios en su palabra. Nos dice ahí: ve a la hormiga, oh perezoso. Nos está hablando de todo lo que dijimos que a veces nos da pereza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Qué nos enseña la hormiga? ¿No? Seamos sabios como la hormiga, nos dice. La hormiga es tan chiquitita y es inteligente. Vamos a ver qué más dice. La palabra de Dios dice: la cual, no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no tiene, ¿qué dice aquí? Ni capitán, ni señor, no tiene jefe. ¿Quién es su capitán en su casa? A ver, ¿quién es? En su casa, ¿quién es su capitán? Dios, ¿verdad? Pero en la casa también, ¿a quiénes tienen ustedes que escuchar? A mamá y a quién más. Y a papá, ¿verdad? Cuando le dice, recojan sus juguetes. Y ustedes dicen, no, no quiero, tengo pereza. ¿Qué hay que hacer? Hay que obedecer, ¿verdad? Él es su capitán, su jefe, su señor, su mamá, su papá y también nuestro Dios a quien tenemos que obedecer. Pero la hormiga no tiene jefe ni capitán, no tiene nadie, no tiene quien las dirija. Sin embargo, ellos dicen que en el verano, cuando encuentran mucha comida, recogen comida, hojitas, cualquier cosa que encuentren y lo guardan para cuando venga el frío, el invierno, la nieve y no hay nada que comer. Ellos tienen en sus casitas, en sus túneles donde ellos viven, tienen mucha comida guardada para todo el invierno. Son inteligentes, ¿sí o no? Son sabias las hormigas. Y entonces Dios nos dice que aprendamos de la hormiguita, que es sabia y no es perezosa. Así que afuera la pereza, no más. Cuando mamá nos diga, hay que recoger los juguetes, hay que ayudar en la casa, ¿qué vamos a decir? ¿Tengo pereza? No, hay que hacer caso, ¿verdad? Y también nos dice ahí, el versículo 9, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Hay que tener pereza, ¿verdad? Hay que ayudar en la casa. Manitas ayudadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos hoy de la hormiguita? Aprender a limpiar, ayudar y no tener pereza. La pereza no es buena, ¿verdad? No. Aprendamos de la hormiguita a ser trabajadoras, ¿verdad? A ser sabias como la hormiguita. Eso nos dice Dios en su palabra. Así que aprendemos a obedecer y ayudar en casa en todo lo que mamá y papá nos digan que tenemos que hacer, ¿ok? ¿Quién quisiera orar? ¿Quieres orar? Gracias, Padre, está y Dios, y por eso los niños allá no tienen comida. Pobrecitos, en el nombre de Jesús,
audio, pero a usar el micrófono de los suyos y la tele. Le bajamos un poquito el volumen. Lo que quería decirles. Muy bien, ahora sí me escuchan un poco mejor. Tal vez le bajamos un poquitín más. Son micrófonos muy fuertes. Bien. Para que no haya interferencia. Si nos da problema, pues entonces usaría el otro. Buenos días. ¿Cómo se encuentra la familia hoy? ¿En victoria? ¿Contentos? Hoy tenemos un lindo día, no tiene lluvia. Un poquito frío, pero no tiene lluvia. Y bueno, me siento muy contento de estar acá con ustedes hoy. Le pedimos disculpas por el audio. Tuvimos problemas con el audio esta mañana, todavía lo tenemos. Había preparado un especial, pero no se va a poder dar. Pero les prometo que el próximo sábado voy a presentar el especial. Porque me preparé fuerte para él. Bueno, no lo vamos a dejar que pase. Pero tenemos la palabra de Dios que es muy importante. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos da de estar acá en esta mañana para impartir su palabra. Quiero que tengamos un minuto de oración. Amado Dios que estás en el cielo, alabado y bendito seas, Señor, hoy siempre. Para ti sea la honra y la gloria, Señor, porque siempre estás en control de nuestras vidas. Gracias porque nos has permitido estar acá en tu casa de adoración. Gracias por cada una de las personas que se ha hecho acá presente. Gracias por las personas que están en casa también a través de las redes sociales escuchando este mensaje, Señor, tu mensaje. Oh, Señor, quiero ponerme en tus manos. Dame sabiduría, Señor, dame tu Espíritu Santo que ponga en mis labios tu mensaje, Señor. Te lo pido, te lo agradezco en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estaba escuchando esta mañana que el himno que tenía, no sé si se acuerdan que fue el himno que se presentó el sábado pasado, con la predicación de la esposa del pastor. Es un mensaje que Dios quiere dar. Las cosas no pasan por casualidad, lo decía mi hermano el sábado pasado, las cosas no pasan por casualidad, sino Dios tiene todo programado. Este mensaje yo lo preparé hace más de 2 meses. Y he estado orando mucho para que cada uno de ustedes estuviera aquí presente, para que amigos nos acompañaran el día de hoy. Y el himno dice que tenemos un Padre amado. La lección, inclusive el programa de Escuela Sabática, nos dice que Dios provee, siempre provee para nosotros lo necesario. Y tiene mucho que ver con este tema. Por eso sé que las cosas no pasan por casualidad. Y eso es maravilloso. Quiero empezar leyendo el versículo de esta mañana. Dice, Efesios 1, versículos 4 y 5. Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Saben? ¿Alguna vez han hecho planes en sus vidas? Todos hacemos planes, ¿no? ¿Alguna vez esos planes que has hecho se te han echado a perder? ¿Alguna vez hemos hecho planes y alguien también nos los ha echado a perder? Es muy común en nuestra vida, ¿verdad? De hecho, nosotros vemos que allá en el libro de Génesis, nos damos cuenta de que Dios tenía planes maravillosos para cada uno de nosotros, y sin embargo apareció el enemigo y le echó a perder los planes a Dios. Pero mucho tiempo después, nos dice 1 Juan 3:8, que Jesús vino a esta tierra para echarle a perder los planes a Satanás. Y eso es maravilloso. De hecho, lo vamos a leer. Dice en 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para echarle a perder las obras a Satanás. Para eso vino Jesucristo, porque los planes del enemigo para nosotros son muy malos. Y Jesucristo vino para echarle a perder esos planes a él. Les hago una pregunta. ¿Han escuchado hablar de la predestinación? ¿Saben lo que es la predestinación? ¿Creemos nosotros los adventistas en la predestinación?
El enemigo usa muchas mañas, muchas trampas, especialmente en estos últimos días que nosotros vivimos. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente, viendo ver a quién puede devorar. Una de las mañas que él usa hoy en día, o el engaño más grande que él usa, es a través inclusive de la palabra. Él la toma y la tuerce. Él conoce muy bien de la palabra. Él estuvo en el cielo. Fue un gran líder allá. Él conoce muy bien la palabra de Dios. Y sabe cómo utilizarla. Y enredarla un poquito para podernos enredar a nosotros también. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia todos los días, como decía la escuela sabática esta mañana. Porque así nosotros no seremos engañados. Inclusive aunque el enemigo la quiera torcer un poquito. Y nosotros vemos que allá en el jardín del Edén, él empezó utilizando mucha verdad con un poquito de mentira. De hecho dice en Génesis 3:1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Estableció una conversación que si ella no se dio cuenta, y por eso fue engañada. Con que el Señor ha dicho que de ningún árbol pueden comer. Pero es que Dios no había dicho eso. El Señor había especificado muy claramente que del árbol que está en el centro del jardín, del conocimiento del bien y del mal, de ese no comeréis. En ningún momento Él dijo, aunque no pueden comer de todos. Pero eso fue una de las trampas que usó Satanás para engañar a la primera mujer. Hablando sobre la predestinación, de acuerdo a la creencia del mundo, dice lo siguiente: la predestinación es el adjetivo que se le da o que se le aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. Si ponemos atención, se encuentra mucha verdad en esto. De esta forma se entiende que la persona predestinada tiene su final definido desde el momento de su nacimiento por obra de una divinidad o de algún tipo de fuerza mayor. Vamos a ver de acuerdo al tema cómo esto tiene mucha verdad. Siguiente dice, de acuerdo a esta creencia, los seres humanos nacen predestinados, ya que Dios decide sobre su destino. Ahí estamos empezando a entrar en un problema. Recordemos que esto es la creencia del mundo. En este contexto, Dios no solo es creador, sino que también digita la evolución de acuerdo a su voluntad. La predestinación, por lo tanto, se opone a la noción de libre albedrío. O naciste para ser salvo, o naciste para ser condenado. No hay opción. Esto tiene mucha mentira. Y lamentablemente, muchas personas en el mundo tienen esa creencia. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en este tema, es porque entablé una conversación con una persona que me dijo, tú pierdes tiempo en ir a la iglesia. Tú pierdes tiempo en leer la Biblia. Porque ya Dios predestinó a este mundo. Unos para salvación y otros para condenación. No importa lo que hagas, no importa qué tan bueno quieras ser, no importa cuánto trates. Si tú te vas a perder, ya Dios te predestinó para la perdición. Y puedes ser malo y puedes hacer lo que quieras, que si vas a ser salvo, ya Dios te predestinó para la salvación. Eso me dijeron una vez. Yo dije, ¿sabes? La Biblia tiene que dar una explicación mejor sobre esto. Porque la Biblia es fiel y es verdadera. Y Dios no miente en ningún sentido. Ahora bien, ¿creemos un poco más en la predestinación? De acuerdo a lo que decía el versículo bíblico, dice que Dios nos predestinó en Cristo Jesús para ser hijos. Se habla de una predestinación. Pero debemos entenderla de la manera correcta y no de la manera que el mundo tiene la creencia sobre este caso. Yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer esto en forma de un ejemplo. Y quiero que le pongan atención. Vamos a hacer cuenta de que yo los quiero invitar a un paseo a ustedes, digamos, este lunes. Este lunes los quiero invitar a un paseo. En este paseo, yo tengo la comida preparada. Yo tengo el lugar donde los voy a llevar preparado. Yo tengo el programa preparado.
tengo el transporte preparado. Todo está listo. Todo lo he predestinado para este lunes. Y cada uno aquí está invitado para asistir a mi programa. Todos tienen oportunidad. Inclusive pueden traer a quien ustedes deseen del mundo, de sus amigos, familiares, para este programa que ya yo he predestinado. Aunque a usted le guste o no, el programa se va a dar el lunes. El paseo se va a dar el lunes. La comida ya está lista. Venga usted o no venga, el programa ya está predestinado para el lunes. Todo está preparado. Solamente tengo dos requisitos. El primero es que deben de llegar a las 8 de la mañana. 8 de la mañana en punto. 8 y 1 minuto se quedó. 8 de la mañana. Ese es mi primer requisito. El segundo es que todos vengan con una camisa de color azul. El que venga con la camisa de otro color no puede ir al paseo. Y vamos a poner este ejemplo y lo vamos a mantener ahí por un momento. Y más adelante en el programa pues nos vamos a dar cuenta por qué hablamos de esto. Pero recuerden la invitación que les he hecho. Le vamos a llamar el grupo de los de la camisa azul. Y ese va a ser el nombre de nuestro grupo, ¿ok? 8 de la mañana, camisa azul, el lunes. Muy bien, y es que todos, hermanos, amigos, todos queremos ser parte de un grupo. En esta vida todos queremos ser parte de un grupo. De hecho, muchos vivimos en el grupo de los buenos, muchos vivimos en el grupo de los malos. Sí, hay grupo de los malos. Cuando usted esta mañana se levantó para venir acá a la casa de adoración, a escuchar la palabra de Dios, muchos en el mundo se levantaron para ir a hacer la maldad. Muchos se levantaron para ir a ser parte de sus pandillas, de sus acechanzas, de cosas terribles que se ven en el mundo. Y son parte de un grupo. Y nosotros lo vemos y lo sabemos. De hecho, muchos quieren pertenecer a un grupo financiero, tal vez a un grupo mercantil. Muchos se unen por un grupo de fútbol. Sé que algunos le van al Real Madrid, otros le van al Barcelona. Son grupos separados. Los vemos en los eventos deportivos. En el ámbito religioso es completamente lo mismo. Hay muchos grupos. Está el grupo de los católicos, está el grupo de los evangélicos, está el grupo de los lamas, está el grupo de los budistas, está el grupo de los musulmanes, está el grupo de los incrédulos, e inclusive hasta el grupo de los ateos. Los que no creen absolutamente en un Dios pertenecen a un grupo. Hay muchos grupos en este mundo. Nosotros acá pertenecemos al grupo de los adventistas del séptimo día. Dicho sea de paso, yo creo profundamente en mi corazón y en mi mente que la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que tiene un mensaje fiel y verdadero para los últimos días de este mundo. Y me siento sumamente orgulloso de ser adventista del séptimo día. Saben, mis hermanos, pero en realidad solamente existen dos grupos. Existe el grupo de los que van a ser elegidos para la salvación y el grupo de los que serán condenados. Y eso nos lo enseña la Biblia. Nosotros, acá en esta mañana, los que se encuentran en los hogares mirando, somos el grupo de los elegidos. Hemos sido elegidos por Dios. De hecho, Primera de Pedro, versículo 2, capítulo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esos somos nosotros, un grupo elegido por Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Podemos ver que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, bueno, sí existe una predestinación. El Señor ha hecho preparativos, Dios ha hecho preparativos. Dios ha escogido una nación santa y sin mancha, ha escogido unas personas para que sean parte de esta historia de existencia en este mundo. Y es maravilloso, porque si nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que el amor de Dios es tan grande, tan inmenso para cada uno de nosotros, que ella ha predestinado a muchos
para ser parte de esta historia. Nos ha escogido, nos ha elegido, Él nos ha apartado, nos ha separado desde mucho antes de la fundación del mundo para una historia sin mancha y sin pecado. Una historia maravillosa en la cual usted y yo somos parte el día de hoy. Gracias al amor y la misericordia de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué es que somos elegidos? ¿Para qué Dios ha pensado en nosotros desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos separó? ¿Para qué pensó en nosotros? ¿Para qué tocó tu corazón y te trajo acá en esta mañana? De hecho, el motivo por el cual Dios hizo eso es un privilegio para nosotros los seres humanos. Es un privilegio maravilloso. Es un privilegio que no muchos en realidad pueden gozar. Y cuando digo no muchos, hablemos por ejemplo de los ángeles del cielo. Sí, son seres perfectos, sin pecado, gozan de la presencia de Dios, viven en el reino de los cielos, pero ellos son mensajeros de Dios. Ellos son seres administradores y obedecen a todos los mandatos que Dios les encomienda. Es un lindo privilegio, sí, pero usted y yo, hermano, estamos acá en esta mañana. Tenemos un privilegio aún más bello que eso, más lindo, más hermoso. Y es el hecho de que usted y yo hemos sido elegidos, hemos sido llamados, escogidos, apartados para ser hijos de Dios. Ese es un privilegio maravilloso que ni siquiera los ángeles del cielo lo tienen. Seres caídos, seres pecadores como somos nosotros, en realidad inmerecibles de nada. Pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Para eso usted y yo fuimos tomados en cuenta. Y eso es algo maravilloso. De hecho, podemos ver que en Romanos 8:28 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire qué cosa más linda. No solamente te eligió, te escogió, te apartó, no solamente pensó en ti desde antes de la fundación del mundo para que fueras un hijo de Él, sino para que también llegues a tener el carácter de su Hijo amado Cristo Jesús. Eso quiere decir que usted puede llegar a tener el carácter de Cristo. El mismo Dios lo está diciendo, nos apartó y pensó en nosotros para que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. ¿Y quién fue ese Hijo? Cristo Jesús. Miren cómo Dios se expresa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, porque dice la palabra que es nuestro hermano mayor. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Palabras maravillosas de nuestro Padre Celestial hacia Jesucristo, el cual nos dice que nosotros podemos ser semejantes a Él, parecernos a Él. En Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa nos cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oír. Maravilloso, maravilloso, porque el Señor se expresa en Jesucristo con un amor inmenso, es su Hijo amado. Y ahora dice: ustedes quiero que también sean mis hijos a través de mi Hijo amado Jesucristo. Quiero que lleguen a ser parte de la familia de Dios, quiero que sean hermanos de Él, quiero que aprendan de Él y los imiten, y ahora ustedes también son mis hijos. Ese es un privilegio maravilloso que el Señor nos está dando. Primera de Corintios, versículo 11, capítulo 1 dice: sed imitadores de mí, dijo el apóstol, como yo soy de Jesucristo. Es decir, debemos imitar a Jesucristo en todo sentido. Tomad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Maravilloso, hermano. Usted puede llegar a ser un imitador de Cristo. Usted puede llegar a tener el mismo carácter de Cristo a través de la transformación del Espíritu Santo. Usted y yo somos parte de la familia de Dios y puede llegar a tener ese mismo carácter. Muchas veces decimos: es que yo no puedo con mi carácter, yo no puedo de la manera de ser, yo deseo cambiar, pero es que es imposible para mí. No, no es imposible para ti. Nada es imposible para ti si te pones en las manos de Dios. Jesucristo, el mismo Dios está dando la orden y dice: para eso los he escogido, para eso los he llamado, para transformarlos, para que ese viejo hombre, esa vieja persona quede atrás y ahora ustedes van a ser personas nuevas, diferentes,
Yo tengo el poder para hacerlo a través del Espíritu Santo, de cambiarlo, de transformarlo, de volverlos igual que mi hijo amado, para que ustedes también sean mi hijo amado. Es su hermano mayor. Con confianza podemos ir a él, hablarle, contarle nuestros problemas, nuestros casos, nuestras situaciones, porque él está escuchando. Estuvo una vez acá con nosotros, fue igual que nosotros, un ser humano. Nuestro Señor Jesucristo nunca utilizó el poder divino para su propio bien. Ayudó a los demás, sanó, hizo milagros maravillosos en este mundo, pero él nunca usó el poder a sí mismo para demostrarnos que sí podemos. Como seres humanos sí podemos también en Cristo, en Dios, en el Padre. Sí podemos triunfar, sí podemos salir adelante, sí podemos lograr todas nuestras metas si nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Grandioso, mis hermanos, maravilloso, por el cual o para qué nosotros hemos sido elegidos. Ahora bien, más maravilloso aún que esto, del cual por qué somos elegidos, es saber a través del método por el cual nosotros somos elegidos. Y para entender un poquito más esto, nosotros debemos irnos al pasado, debemos irnos a Génesis, donde empieza toda la historia del ser humano. Y ahí en Génesis nosotros podemos ver que nuestro Dios creó un plan maravilloso, el plan original. Y es que el plan original de Dios lo encontramos en Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios: entonces Dios dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces de las aves, sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo, gobiernen, dominen a los peces y a las aves y todos los animales que se arrastran sobre él. Ese fue uno de los planes originales de Dios: crear al hombre sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Teníamos el privilegio de relacionarnos con Dios cara a cara, gozábamos de todas las maravillas, de todas las bendiciones que Dios había creado en el jardín del Edén. Podíamos relacionarnos con la familia de Dios celestial sin ningún problema. Este fue uno de los planes, que no sufriéramos, que no pasáramos lo que pasamos hoy en día. Los dolores, el sufrimiento, las angustias, los problemas. Ese no era el plan de Dios. El plan original de Dios fue maravilloso y perfecto. Él también puso un requisito, el cual lo vimos anteriormente. El único requisito que Dios pedía era del árbol, como dice Génesis 2:16, miremoslo, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Ese fue el único requisito que el Señor estableció allá en el jardín del Edén, para que nosotros gozáramos de todas las maravillas que Él había hecho. Una vida perfecta. Ese camino que el Señor había creado desde el principio, desde la fundación del mundo para nosotros, en el cual nosotros debíamos de mantenernos todo el tiempo para que gozáramos de todas las bendiciones de Él, que gozáramos de la presencia de Dios en todo momento, que nunca llegásemos a sufrir, que nunca conociéramos el dolor. Ese camino por el cual el Señor había trazado desde un principio, nosotros lo echamos a perder, porque en Génesis 3 dice lo siguiente. En Génesis capítulo 3 versículos 10 al 11 dice: el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿o quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te dije que no comieras? Y el hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí. Ahí empezó todo el problema. Vemos que la palabra etimológica de pecado en el idioma original es de hecho errar al blanco, fallar. Nosotros teníamos una meta, un camino por el cual debíamos continuar, pero sin embargo fallamos ese blanco, cometimos ese gran error y decidimos desviarnos del plan original de Dios. Fue nuestra decisión. Desde el principio el Señor nos había dado ese libre albedrío y nosotros fuimos los que tomamos la decisión de apartarnos de ese camino, apartarnos de Dios, empezar nuestra propia trayectoria,
nuestro propio destino, si lo hablamos así. Y ese fue un grave error, porque al hacerlo entonces nosotros automáticamente llegamos a ser enemigos de Dios. Entró pecado en nuestras vidas. Y Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es puro, Él no tiene mancha alguna, no puede relacionarse con el pecado. Automáticamente a nosotros desobedecer, al fallar, al desviarnos, al salirnos de ese camino, llegamos a ser enemigos de Dios. Perdimos completamente la presencia cara a cara con Dios. Tuvimos que salir de ese jardín del Edén, donde estábamos para morar para una eternidad, gozando de las bendiciones de Dios. Y ahora el libro de Romanos nos explica en qué nos convertimos. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Dice la palabra en Romanos 7, capítulo 19 al 25. Es decir, nos convertimos en seres malos, en seres que no podemos obedecer aunque queramos. Muchas veces nuestra mente, nuestro corazón quiere hacer el bien, y cuando nos damos cuenta estamos haciendo el mal, estamos cometiendo errores. Nuestro cuerpo nos induce al mal porque vivimos en un cuerpo de pecado. Solo no podemos, no importa cuánto trates, no importa qué tan bueno tú quieras ser, pero sin Cristo no vas a poder, porque vivimos en un cuerpo de pecado que nos induce al mal. Por eso debemos de ponernos en las manos de Dios para que Él empiece a transformar nuestra vida. Y en Cristo entonces nosotros podemos lograr la victoria. Nos volvimos enemigos de Dios. El pecado es el alejamiento de Dios, el alejamiento de ese camino el cual Dios había preparado. Dice Romanos 3:11 en adelante: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de espides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso pasó con cada uno de nosotros desde el momento en aquel día en el jardín del Edén, que tomamos la decisión de dar ese paso fuera del camino que Dios había trazado para nosotros y empezar nuestra propia trayectoria. Es terrible lo que dice la palabra, pero es la verdad. En eso nos convertimos, en errar en el blanco de ese primer maravilloso plan que Dios tenía para nosotros. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre, se expresó de esta manera en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. No hay nada bueno en nosotros desde el momento que nos apartamos del plan original de Dios. Y eso es terrible cuando lo pensamos de esta manera, o cuando lo vemos, la realidad en lo que somos. Pero no es para ponernos tristes, no es para decepcionarnos, porque ese Dios maravilloso, el cual nos ama, el cual somos su creación, el cual pensó en nosotros, el cual nos apartó y nos predestinó, creó un segundo maravilloso plan, en el cual nosotros todos podemos llegar a ser parte. ¿Cuál es ese segundo y maravilloso plan el cual Dios creó? Es llamado Cristo Jesús. Nosotros vemos en Romanos 7:25 que dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo al pecado. Sí, pero Romanos 5, versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación, dice la palabra de Dios. Miren qué cosa más linda. Ahora, a través de Jesucristo, sí, éramos personas indignas, no merecíamos, nos convertimos en personas muy malas al apartarnos de Dios. Porque al apartarse de Dios, al decidir dar ese paso fuera del camino que Dios había trazado para nosotros, nos estamos acercando cada vez más al enemigo, y cada vez más al enemigo, quien no solamente desea destruirnos, pero desea convertirnos en las personas más malas y malvadas que pueden existir en la historia de la tierra. Ese es su placer. Se rebeló contra Dios allá en el reino de los cielos, y Él desea el mal para cada uno de nosotros. Y cada paso que des fuera del camino que Dios ha preparado para ti, te vas uniendo más a Él, y te vas uniendo más a Él, y te vas convirtiendo en lo que la palabra de Dios decía anteriormente que nos convertimos. Pero en Cristo Jesús ahora encontramos esa reconciliación, un segundo maravilloso plan el cual Dios creó para cada uno de nosotros y pensó en cada uno de nosotros. Y ahí es donde entra la predestinación. ¿Por qué? Porque la palabra predestinación dice que es algo que ha sido preparado de antemano para un final. El padre predestinó al hijo para que llegue a ser abogado. Ese es el deseo de su papá. Ha hecho todo lo necesario para que ese muchachito llegue a ser abogado. La elección va a ser del muchacho después. Pero ya se ha preparado todo, ya pagó la universidad, ya preparó en dónde iba a vivir, ya puso el dinero que se necesitaba para pagar el curso. Ya el padre lo predestinó para un plan, que es llegar a ser abogado. Eso nos quiere decir la predestinación. Y eso es lo que Dios hizo para cada uno de nosotros. La predestinación no es que simplemente Él actúa en nuestra vida y toma la decisión de lo que usted y yo vamos a hacer. La predestinación es que Dios quiere que todos nosotros lleguemos a ser salvos. Él preparó un camino para cada uno de nosotros. Un camino que nos va a llevar al cielo. Sigue diciendo, Efesios 2, capítulo versículo 10. Pues Dios, quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Ese camino no ha cambiado. Ese camino que Dios preparó desde el principio, desde la creación del mundo, para que nosotros gocemos de las bendiciones de Dios, no ha cambiado. Y aunque nosotros tomamos la decisión de salirnos, de apartarnos y de crear nuestro propio destino, ahora el Señor en Cristo Jesús nos está llamando que nos reconciliemos con Él, que lleguemos a ser amigos de nuevo con Él, que en Cristo Jesús demos ese paso de nuevo, ese camino que Él ha preparado para nosotros, para que ninguna persona se pierda. No solamente el grupo aquí de Morristown. Dios ha preparado o ha predestinado ese camino para todo el mundo, para toda la raza humana. Lo tiene todo listo para todo aquel que quiera aceptar. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecible, reservada para nosotros, ¿a dónde? En el reino de los cielos. Dice que sois guardados por el Padre, por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Miren qué cosa más linda. Dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido escogidos para ser parte de esa herencia, una herencia incorruptible e incontaminada. Dice que sí, es inmerecible, porque ¿quiénes somos para merecerla? Por las decisiones que tomamos y cómo nos apartamos de las bendiciones de Dios. Pero en Cristo Jesús, Él todavía ha pensado en nosotros. Y dice, quiero que sean parte de esta herencia. Una herencia incorruptible e incontaminada. Hemos hablado, por ejemplo, en la lección de lo que ha pasado con la economía de este país, con los bancos, lo que está sucediendo. Bueno, la herencia que Dios nos quiere dar, dice que es incorruptible e incontaminada, reservada para nosotros en el reino de los cielos. Está lista, está preparada. Eso no va a cambiar. Lo que Dios ha predestinado para nosotros no va a cambiar. Nos guste o no, lo aceptemos o no, ahí está la salvación para el ser humano. Es un plan maravilloso. Es un segundo plan maravilloso que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Hermanos, amigos, ese plan maravilloso que Dios ha creado, la pregunta que nos hacemos es,
entonces no tengo elección. Si ya Él predestinó todo esto, si ya preparó todo esto, ¿acaso tengo elección? ¿Acaso mi hermano tiene elección? ¿Acaso mi amigo tiene elección? Ojo lo que voy a decir, y esto es importante, y es la palabra de Dios que lo dice. Escuchen muy claro este versículo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, dice el Señor. Les ruego, les suplico, les imploro, dice el Señor, que escojan la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Sí, es cierto, el Señor preparó ese camino, lo predestinó, ha hecho todo lo necesario para que usted y yo volvamos a encontrar la reconciliación con el cielo, con Dios, para que seamos parte de esta familia, para que en Cristo Jesús podamos llegar a ser hijos de Dios. Eso es algo maravilloso para el ser humano. Sí, está todo listo, está todo preparado, pero la decisión es tuya. La predestinación no es que Dios te obliga, o que seas bueno o malo, si estás para ser condenado o estás para ser salvo. Eso es lo que Dios ha preparado ya. No es así. La predestinación es que Dios ha preparado todo, tiene ya todo listo para nosotros, ha hecho todo previsto, pero la decisión es tuya y es mía. Tenemos ese libre albedrío de tomar la decisión si queremos reincorporarnos de nuevo al camino que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, o si queremos mantenernos fuera. Si usted decide dar ese paso e incorporarse de nuevo al camino que Dios ha preparado para ti, entonces ahí sí estás predestinado. Estás predestinado para la salvación, estás predestinado para ser parte del cielo, estás predestinado para ser un hijo de Dios, para gozar de todas las maravillas, no solamente de las que Dios te da aquí en la tierra, pero las que está preparando para nosotros en el cielo. Ahí sí podemos decir que Dios tiene mi historia escrita, porque Él dice que si yo voy a estar con Él, voy a ir al reino de los cielos. Si yo tengo al Hijo, tengo la vida, dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene el reino de los cielos garantizado. Entonces sí puedo decir que el Señor me ha predestinado para la salvación. Si decido dar ese paso y mantenerme fuera, entonces puedo decir que he sido predestinado para la perdición. Pero la decisión es mía, la decisión es tuya. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. En ese segundo maravilloso plan, ¿saben, mis hermanos? ¿Se acuerdan cuando yo les hice la invitación al paseo? Nada va a cambiar, el paseo está listo, pero la decisión es de cada uno de ustedes si quiere ir o no. A mí me encantaría, me gustaría que fueran. Desearía que todos estén presentes, desearía que todos vengan para que podamos gozar de este lindo paseo y de este viaje. Pero la decisión es tuya. El paseo se va a dar, vengas o no, estés listo o no, quieras o no, aceptes o no. Ahora Dios te hace la invitación de que una vez más te unas a ese camino que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Ahora, en este segundo maravilloso plan, Él solamente tiene dos requisitos. Allá en el jardín del Edén, Él quería que no comiésemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al paseo que yo les invité, que vistan la camisa azul y que lleguen a las 8 de la mañana. En esta maravillosa invitación que Dios les está haciendo en esta mañana, Él solamente tiene dos requisitos: de que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que seamos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sé que muchos acá ya son bautizados, algunos tal vez no, pero mi querido hermano, muchas veces estamos dentro de la iglesia y estamos perdidos. Muchas veces estamos dentro de la iglesia y venimos todos los sábados a la iglesia, pero estamos perdidos y estamos lejos de ese camino. Podemos haber sido bautizados hace muchos años, pero estamos lejos de ese camino. El Señor te pide en esta mañana que te incorpores de nuevo a ese camino, que aceptes la invitación. Él desea que tú estés en ese maravilloso viaje que Él está para establecer, y ya muy pronto. Dice 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Mateo 28, 18 nos dijo muy claramente, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La historia del mundo está pronto a terminar, y esos son los requisitos que Dios te está pidiendo. Simplemente cree en el Hijo de Dios, cree en Jesucristo, y también bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ustedes serán parte de esa predestinación que Dios tiene para esta tierra, para todo ser humano que quiera ser salvo. Ya el camino está listo y preparado. ¿Para qué nos bautizamos? Nos bautizamos porque Jesús lo ordenó. Nos bautizamos porque es una identificación pública con Cristo Jesús. Nos bautizamos porque simboliza nuestra muerte al pecado. Y es una señal de ser un discípulo de Cristo. Es una señal, hermanos, amigos, que hacemos de pacto con Dios. Le estamos diciendo a nuestro Señor Jesucristo que aceptamos la muerte que Él hizo en la cruz del Calvario y esa sangre que Él derramó por el perdón de nuestros pecados. Por eso nos bautizamos, por eso le entregamos la vida a Cristo. Porque por medio de Él volvemos a tener esa reconciliación con Dios. Ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios es algo muy importante. Es un privilegio maravilloso. ¿Qué hacen los padres aquí con los hijos? Hermana, los amas, los cuidas, los proteges. Yo no tengo los mismos privilegios que tienen los hijos de la hermana. La herencia va a ser para cada uno de los hijos de cada uno de ustedes. Todo lo que tú tengas te lo dejarás a tu hija, a tus hijas, porque las amas. No tengo esos privilegios yo. Eso es lo que Dios te quiere decir. Sé parte de mi familia. Ven, únete. Sé mi hijo, sé mi hija a través de Cristo Jesús. Acéptelo. Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Quieres ser parte de esa predestinación que Dios ha preparado para nosotros? Acepta a Cristo Jesús, acéptalo en tu corazón, acepta la muerte en la cruz del Calvario por el perdón de tus pecados. Y tú vas a ir al cielo, puedes ser parte de esa predestinación que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué tal si yo los voy a buscar para que vayan a mi paseo? Yo los voy a buscar. Yo los traigo. Yo los subo al autobús. Yo hago todo lo imposible para que estén el lunes, para que puedan disfrutar de ese paseo. Juan 3:16, que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Ya Dios ha proveído todo, ya Dios hizo todo para que usted sea parte de la familia de Dios, para que usted emprenda este viaje a la Canaán celestial. Todo está listo, hermano, no tiene que hacer nada. Ya Cristo vino a esta tierra a buscarnos, ya dio su vida en la cruz del Calvario. Y Él dijo, voy pues a preparar moradas, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Todo está preparado, solamente tienes que aceptarlo. Allá en el fondo de tu corazón, decirle, Señor, yo te acepto. Yo te acepto, Señor. Acepto tu muerte en la cruz, acepto todo lo que hice. Quiero ser parte de esa familia, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. He estado mucho tiempo en la iglesia, pero he andado extraviado, me he sentido mal, no estoy haciendo las cosas bien. Hoy te acepto. Dile al Señor, hoy te acepto, hoy lo aceptas. Y el Señor va a empezar a hacer cambios en tu vida a través del Espíritu Santo. Va a empezar a transformarte. Va a crear una nueva criatura de ti. Ya lo que pasó ayer no importa. Hoy es el día de salvación. Isaías 1:18 dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Eso te dice el Señor. Hoy es el día, mira mis hermanos, dice Proverbios 3:26, dame, hijo, tu corazón, miren tus ojos mis caminos, vuelve al camino, dice la palabra de Dios en Proverbios. El Señor sabe que nos descarriamos, Él sabe que nos fuimos por un camino equivocado, que solamente nos trae dolor.
Nos fuimos por el camino que nos mostró el enemigo, ese camino ancho, ese camino de libertad, ese camino que aparentemente está mejor que el camino angosto que nos ofrece el Señor. Pero ese camino solamente te lleva a la desgracia, a la perdición, al dolor, al sufrimiento, a la angustia y a la misma muerte. Ese es el camino que el enemigo te muestra y en el cual trata hoy en día como león rugiente, viendo a ver cómo te agarra, cómo te tapa y cómo te lleva. Pero el Señor te dice: hijo mío, dame tu corazón, vuelve al camino correcto, vuelve al camino verdadero, vuelve al camino en el cual yo te voy a dar la salvación. Satanás ha hecho estragos con la raza humana, ha hecho injusticias con la raza humana, ha traído mucho dolor y sufrimiento, pero Cristo Jesús, mis hermanos, rompe todas las cadenas del pecado en las cuales te puedas encontrar. Lo que es imposible y difícil para ti no es para Dios. En Cristo Jesús se pueden romper todas esas cadenas. Las prisiones, esos muros en los cuales Satanás te ha metido y te ha encerrado, en Cristo Jesús se pueden romper, se pueden derrumbar y puedes ser una persona libre. Cristo transforma corazones sucios y manchados en corazones limpios y sin mancha, corazones perfectos, corazones dignos de adorar y alabar y glorificar el nombre de Dios. En Cristo hay vida y en Cristo hay vida eterna. Nunca lo olvide. Volvamos al camino que Dios ha preparado para nosotros, mis queridos hermanos. Ese camino el cual tiene una corona de estrellas esperándote para ti en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Que se le dará una corona a cada uno de los hijos que lleguen al reino de los cielos. Con muchas estrellas, una corona maravillosa. Se te dará un nuevo nombre en el cual solamente tú conocerás. Un nombre donde empiezas una vida diferente, una vida nueva. Una vida sin dolor, sin manchas, sin pecado, sin sufrimiento, sin angustias, sin problemas. Esa es la vida que Dios te está ofreciendo en esta mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy estamos aquí. Hoy viniste a la casa de adoración. Ayer ya pasó. No sabemos qué venga mañana, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de incorporarse en ese camino. Juan 5:24 dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Gloria a Dios, maravilloso por su palabra. Mira qué lindo, es sencillo. No hay más nada que hacer más que aceptar. Ya Él hizo todo. El que cree en mí tendrá vida y vida eterna. Ya ha pasado de muerte a vida eterna, dice la palabra de Dios. Yo les dije anteriormente que yo no predico mucho tiempo, pero sí me gusta de que las palabras que hablamos aquí sea la palabra de Dios y que a usted le quede claro en su mente y en su corazón de que no importa qué hayas hecho, no importa qué hayas pasado, no importa cuánto hayas sufrido, hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús. El ser humano ha sufrido mucho en toda la historia de este mundo. Satanás ha hecho estragos con la raza humana, pero Dios predestinó una vida diferente para el ser humano. Dios ha hecho todo lo necesario para que usted llegue a ser parte de la familia de Dios. Y es importante que logres entender de que eres una persona importante. Tú no eres cualquier cosa. En Cristo Jesús tú te incorporas a la familia de Dios y eres un hijo y una hija de Dios. Y los hijos son amados, son cuidados y son protegidos por Dios. Lo vemos a través de toda la historia de la Biblia y en cada uno de los mensajes que escuchamos acá en su casa de oración. Cristo te ama tanto que entregó la vida por ti y hizo todo lo necesario para que usted sea parte de ese viaje que emprenderemos muy pronto. Este mundo está muy pronto a terminar. Y hoy es el día de que debemos entregar nuestra mente y nuestro corazón y confiar en Dios. No solamente para disfrutar de todo lo bello que Él tiene para nosotros allá en el reino de los cielos, sino también para disfrutar de lo que Él hace por nosotros aquí en la tierra. Porque Él interviene, Él actúa. Aunque pasemos momentos difíciles, momentos duros, nos hacen más fuertes como seres humanos. Y nos ayudan más a confiar en Dios, pero Él siempre se va a manifestar y siempre va a tener un bocado de pan para cada uno de nosotros y un techo donde vivir.
Él lo ha prometido, que les daré día a día lo que ustedes necesitan. Y hasta el momento aquí nadie se ha muerto de hambre, porque Dios ha proveído un poquito de alimento día a día para cada uno de nosotros. Mis hermanos, hoy es el día de salvación. ¿Quiere usted con sus propios oídos escuchar la palabra de Dios, que están registradas en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 34, donde dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Quieres escuchar esas palabras con sus propios oídos? Acepta hoy la invitación que Dios te está dando. Da el paso de nuevo al camino que Dios ya ha predestinado para ti, para que seas salvo. Saben, hermanos, mi esposa y yo hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida, en nuestros corazones. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La pregunta hoy es: ¿cuál va a ser tu decisión? Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a terminar tal vez con el mismo himno, si podemos. Amado Dios que estás en el cielo, Señor, alabado y bendito seas, Padre. Te damos gracias, oh Dios, por el mensaje de esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque preparaste todo lo que has preparado para nosotros. Gracias por pensar en nosotros desde antes de la fundación del mundo, Señor, para llegar a ser parte de este mundo. Gracias, oh Dios, porque nos tomaste en cuenta y porque quieres que seamos salvos, Señor, que seamos parte de tu familia. Gracias porque quieres que un día estemos contigo en el reino de los cielos, disfrutando de todo lo que haces para nosotros. Oh Dios, te damos gracias por cada una de las lindas personas que se encuentran acá en esta mañana, Señor. Todos aquí, Padre, tú sabes, tenemos problemas y dificultades porque vivimos en un mundo de pecado. Pero te agradecemos porque te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Hay deseos de tu pueblo, hay peticiones, Señor. Concédelos de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. No solamente los que nos encontramos acá,
Tenemos familias en diferentes países, Señor. Cuídelos también, protégelos, sé con ellos, Señor. Y cada uno de sus problemas y sus necesidades, Señor, suple de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Te agradecemos por todo, Dios. Te agradecemos por los amigos que han venido en esta mañana, Señor, porque los trajiste hasta acá, a tu casa de adoración. Señor, también te agradecemos por los alimentos que has preparado para uso de nuestro cuerpo, Señor, que sean de bien para cada uno de nosotros, Padre. Quédate con nosotros, acompáñanos también a nuestros hogares, en el resto del programa, para el resto del día. Te lo agradecemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.